A ver, por allá. ¿Cómo? Otra vez, otra vez. ¿Lo último? Pasión. Ok, sí. Pero cuando se refiere a la vocación docente del otro lado del texto, ¿qué se ocurre ahí? Lo que ve el compromiso, la responsabilidad. Lo que ven los otros, podría ser. ¿Qué más? Sí, claro. Es desde un otro y ahorita vamos a hablar de eso. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se ocurre? Del otro lado del texto, ¿qué es lo que hay detrás de esta vocación docente? Detrás de esta pasión, detrás de esta educación, detrás de este eros pedagógico por allá. A ver si así estamos tan filosóficos, entonces, del ser y del deber ser. Justo ahí. Y voy a abordar desde un concepto heideggeriano básico. Ahorita más adelantito me voy a ir hacia ahí, justo hacia ahí, entre el ser y el ser ahí, del pedagogo, del docente, del maestro. Fíjense, si nos metemos en toda esta verborrea, decía yo hace un momento, ¿no? Acerca de las palabras y sus bases etimológicas y su construcción y de cómo se van como extrayendo las bases en esta línea genealógica del docente, pues sí, tenemos mucho de dónde sacar, ¿no? Al final lo que se guarda es la esencia. ¿Qué es el docente? El que enseña. ¿Qué es el docente? Aquel que enseña, ¿sí? ¿Cuál podría ser la diferencia ante el maestro? ¿Qué se les ocurre? El maestro, desde su base etimológica y en esta deconstrucción de la palabra magis, o sea, quiere decir más de, o más de eso, o más mejor, pues, en un término que hoy comúnmente comprendemos como está mal dicho, pero es eso, o sea, es el que sabe, y el que sabe más de ello. De ahí, pues, la idea, ¿no? Por ejemplo, si alguien conoce un oficio desde su comprensión total, es un maestro. Maestros de la pintura, maestros de la construcción, maestros del arte, pues es un maestro, al final, sabe, está más allá, tiene más de algo. Ojo aquí, profesores, profesoras, compañeros, compañeras. No precisamente aquel que sabe o que porta ese saber tiene la capacidad de enseñar. Una cosa es que sepas, y otra cosa es que enseñes. Todos los que estamos hoy aquí presentes, desde su muy singular transitar, tanto de vida, como de familia, como de sociedad, como de academia, pues ya portan un saber, ya se porta un saber. ¿Qué es lo que se hace con ese saber? No precisamente está ligado a la práctica del docere, que es enseñar, ¿sí? Si nos vamos a la palabra profesor, es que, ¿por qué abordo estas bases? Miren, es muy sencillo confundirnos con todo esto. Y de ello, igual podemos extraer, cada quien desde su singularidad, insisto, la esencia misma de ¿qué carambas hace aquí? ¿Y por qué está aquí? ¿Y para qué está aquí? Una cosa es que se les identifique desde el otro como cualquier figura, como una figura que está ahí, es una entidad que arremete directamente contra tu imagen. Te pueden decir que eres el docente, tú te lo crees, te montas el traje. Te pueden decir, como comúnmente, aquí, en la vida cotidiana, en la vida salvaje, aquí afuera, todos los lunes, en la mañana, abres la puerta y ahí está toda esta jauría de madres y padres de familia, que nada más dicen, la maestra, el maestro. ¿De qué? ¿Quién sabe? Porque el otro como figura, no puede advertir tu saber. Sin embargo, socialmente, hasta uno se monta ese traje de saber. Y es ahí donde justamente, como dicen en términos populares, tú eres el rabo, la marrana. ¿Por qué? Porque si te montas ese atributo desde el otro, ya tienes un peso encima. Ya tienes un peso encima porque hay un sistema de recompensación
o sea, es como la complacencia al otro. El otro me está nombrando. La identificación que puedes tener a través de este supuesto saber que el otro te confiere, te va a caer de peso. Te va a caer como un yunque en tu actividad diaria. El profesor que tiene como esta base de que habla, el que dice, el que proclama, el profesar, andar profesando. Ojo aquí, no tiene nada que ver con la capacidad de compartir un conocimiento, de enseñar, no tiene nada que ver con tu cúmulo de saberes y no tiene absolutamente nada que ver con esta capacidad singularísima dentro de cada quien del profesar. ¿Qué es lo que estás profesando? Al final, cada quien sabe. Podrías tener todas las bases académicas, podrías tomarte un curso de maestro frente a grupo, podrías tomarte un taller de la palabra, sí, está bien, pero lo cual no te quiere decir que puedas hilar, o sea, como esta hilación concordante entre la capacidad de enseñar, entre enseñar ese saber, ese cúmulo de saberes y profesar a la palabra, que son cosas totalmente diferentes, pero que en esta conjugación del acto se vuelve la esencia misma de tu labor. Ahora, vamos a términos un poco más escabrosos. ¿Qué es el educador? ¿Qué se les ocurre? Educador. ¿Qué quiere decir esto? Que educa. ¿Y qué es eso que educa? ¿Desde dónde se educa? Porque si se educa desde el otro, y ahora no vamos a jugar con estas fuerzas brutas de la naturaleza como los padres de familia, no. Vamos a jugar con algo todavía más escabroso. Los términos institucionales. Si el término institucional, neta, te montas ese traje y desde ahí profesas, ¿es en serio? No solamente te va a caer este peso de identificación como yunque hacia tu actividad diaria, sino que le vas a arrojar este yunque a 30 sujetitos más en el acto mismo de ser. Al final, la base etimológica de educar pues está construida. Quiere decir fuera de, y ducare es, viene del educare también, pero duc es conducir. Conduces a ese fuera de, extraes lo mejor de ese. ¿Para qué? Para conducirlo. Y es aquí donde viene como esta conjugación del término. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Eres un docente? ¿Eres un maestro? ¿Eres un profesor? ¿Eres un educador? ¿O eres todo esto en conjunto? ¿O depende de las circunstancias ambientales, climáticas, sociales, políticas, que no tienen nada que ver con el existirte en ti? No tienen nada que ver. Nada, absolutamente nada que ver. Porque si no, volvemos a caer en la jugarreta de los últimos 3 siglos. O sea, resulta que las condiciones, como cualquier actante, ya sea un actante como persona, o como un asunto político, o como un asunto religioso, o como un asunto, una trifulca ahí enfrente de ti, o un asunto natural, por ejemplo, como platicamos la vez pasada, ¿no? Como nuestros fenómenos naturales. O sea, quiere decir que entonces la esencia máxima de lo que tú en algún momento decidiste ser depende de otro factor o se es en esencia. Ojo aquí, no hay que confundirnos. ¿Por qué? Porque ciertamente hay muchos otros elementos con los que hay que lidiar. Yo mencionaba hace ratito padres de familia, pero pues también se empieza a lidiar con todo un mamotreto, por ejemplo, de lineamientos, de códigos, de artículos, de leyes, asuntos del sistema. No nos vamos a pelear con esto. Pelearnos con esto sería realmente como, peor aún, sería extraernos de nuestra propia esencia para ir en contra de algo que no me deja ser. O sea, le vuelvo a conferir al otro como figura este poder de existirme. No se trata de pelearse con el sistema,
Se trata de jugar con el sistema, se trata de llevarse bien con los asuntos, se trata de buscar como este tipo de soluciones. Decían hace rato, perspectiva. Pues sí, el cañón está a perspectiva, pero si retomamos esto como un concepto a modo de perspectiva, dejar de vivirnos en esta sociedad falocentrista, o sea, falocentrista, erigida totalmente, erecta, como una vertical, así, en ascendente, ¿no? Así como, fíjense, ahorita voy a hablar un poquito más adelante de una onda así medio Foucaultiana, pero imagínense el asunto de una doctrinización institucional, así dicho, ¿no? ¿Quién sabe a qué suena esto? Pero cada quien empieza a construir este término, una doctrinización institucional. Vamos a aprender los colores, vamos a aprender la plastilina, vamos a jugar con las figuras. Ahora ya las insertaste, ahora ya pasaste a primaria, ahora ya presentaste tu examen, ahora ya tienes tu certificado de primaria, ahora vete a la secundaria, compórtate, normalízate, estandarízate. Decía yo en la sesión anterior, y si mal no recuerdo, Jacques Lacan sugiere que si hay un sujeto psicotizado como tal, es el infante. ¿Por qué? Porque está fuera de la norma social. Ajá. ¿Qué es lo que se le va a suceder en sus futuros 20 años? Es una doctrinización reguladora. Y está bien que suceda, porque tampoco lo podemos lanzar otra vez a las cavernas. No se trata de eso. Se trata de comprender tu propio ejercicio. ¿Para qué? Para no caer justo en la mecanicidad, en la automatización de profesiones. Tu profesión es una de las más antiguas que existen. Y no me estoy refiriendo a los mandatos de hace 300 años, cuando se conocen las escuelas con este tipo de infraestructura. ¿Para qué? Para poder sustentar este gran logro iniciador de la globalización, que es la revolución industrial. No me refiero a eso. Porque si te vas un poquito antes, vámonos a la vieja escuela de Atenas. Pues ahí ya había escuela, ya había profesores. Pero si te vas un poco para atrás con los egipcios, si te vas para atrás con los sumerios, la docencia existe desde tiempos remotos, desde que hay algo que enseñar, desde que hay un conocimiento adquirido, desde que hay una perspectiva de que en el otro puedo extraer de él lo mejor de sí para que lo desdoble hacia un sentido de crecimiento social. Desde ahí existe este sentido de la docencia. Ajá. Me voy porque si no, me sigo aquí de filo, con mi verborrea, digo yo. Si gustan, si les parece oportuno, y si andan de ánimos, por supuesto, échense un clavado ahí a Google. Ajá. Eastman Johnson tiene unas pinturas increíbles, por cierto. Dentro de ellas, elegí esta para compartírselas a ustedes, el alumno Ernest, de Eastman Johnson, de 1890, tiene una perfección en su juego de luces y sombras. Y aquí, justo atrapa esta esencia de lo que les quiero compartir el día de hoy. Ajá. Y hacia donde nos vamos a dirigir. ¿Qué se les ocurre cuando se ve esta pintura? ¿Se les ocurre algo? ¿Quién podría compartirme? ¿Qué es lo que se está viendo ahí? Como representación, claro. ¿Qué se les ocurre? El deseo del niño por aprender, por hacer lo mismo que está haciendo él. El deseo del niño por apropiarse a algo que el otro tiene, que no sabe qué es, pero que el otro lo quiere. Ok, el deseo. ¿Qué más? Muy bueno, muy bueno. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se les ocurre? Lo que venga. Puede ser el que esté descubriendo por qué se oye un sonido al que él esté tocando nada más, no sé, esa flauta. El eros pedagógico, decían hace rato. Hay un estímulo en el artis, las sensaciones. Ah, claro. Y ahí mismo se empieza a volcar esa necesidad de saber. De saber lo que el otro tiene y que yo deseo. Y que el otro puede ser que ni siquiera lo sepa, pero que yo sí lo deseo, aunque no sé qué es. Ajá. ¿Qué otra cosa? ¿Qué se les ocurre? La tranquilidad del maestro
al estar tocando, al hacer lo que sabe hacer. Excelente, excelente. ¿Cómo se llama usted? Erika. Erika. Erika tiene toda la razón. Ajá. La satisfacción del maestro. Ahora la pregunta es, ¿quién es el maestro? No me quieran dar la vuelta. ¿Quién es el maestro ahí? El que escuchó la flauta. Ya lo dijiste hace rato, el que posee, el que posee. De acuerdo. ¿Quién es el maestro ahí? Los dos. ¿Por qué? Porque uno Ajá. está compartiendo con el otro. Uno cubre la necesidad del otro. Necesitan mutuamente. Se necesita mutuamente. Por Un proceso supuesto. dialéctico, ¿no? Sí, está bien. Sí. Pues sí. Que Así algunos de lo verían sencillo. como la unidad y lucha de los contrarios. ¿No? Pues sí, si no, ¿con quién me peleo? No, es que sí, tiene mucho sentido. ¿Por qué? El alumno Ernest, es imposible saber, desde el autor, por supuesto, qué cosa se le ocurrió ahí, qué se metió, qué se fumó, qué se inyectó, quién sabe, ¿no? Pero al final, o sea, sí nos despliega una perspectiva, una visión a fin de perspectiva. ¿Por qué? El alumno puede ser este. Claro. ¿Por qué? Porque este sabe que el otro posee algo que a este lo conduce. Y este, a su vez, intuye que este porta algo que el otro tiene y que yo deseo. Entonces, ambos son maestros, ambos son alumnos. En este juego incansable del aprendizaje y el saber, uno tiene la oportunidad de reconstruirse día a día. Es cierto, aquí digo, se podrá decir, ay, sí, no, pues qué chido, eso representa como el siglo XVIII, ¿no? Y en el siglo XVIII, pues nada más era como 1 a 1. Ponte enfrente de 30 y a ver cómo terminas, ¿no? Puede ser, sí puede ser, pero vamos a considerar que los tiempos también han cambiado. Y es a la circunstancia misma la que te puede instruir, instrumentar de estas herramientas que te permiten acrecentar tu vocación. Ahorita más adelantito voy a hablar del qué con la vocación justamente, ¿no? Michel Foucault, hace algún tiempo, esto viene en la bibliografía sugerida que les voy a proponer, si gustan, si andan de ánimos, ¿no? Michel Foucault propone, dentro del panoptismo, un término que pues, no es propiamente de él, pero que él retoma y con demasiada fuerza, que aquí está pasando algo, tanto en los psiquiátricos, como en las escuelas, como en las cárceles, como en las fábricas. Se estaba sistematizando y mecanizando una forma, una manera de producción. Todos iguales, todos a producir, todos bajo una caja con alarmas, ambientados exactamente igual como un sistema de producción. Lo mismo sucede en las cárceles, lo mismo sucede en las escuelas, lo mismo sucede en los psiquiátricos y lo mismo sucede en las fábricas. ¿Por qué? Porque la materia de producción se tiene que ver, pero el panoptismo no solamente se trata de ver, sino de regular. Y en esta regulación, y es este proceso de transición en los sujetos, por lo menos, los primeros 20 años de vida, pasa algo le sucede al sujeto en esta perspectiva que se va apropiando en la sociedad. ¿Por qué? Porque el sujeto termina adoctrinado, pero como en una especie de vigilancia constante. Se decía hace rato, bueno, desde el otro es el que me determina, el otro es el que mira, el otro es el que ve, el otro, sí, claro. Foucault sugiere que en la antigüedad se le castigaba a las personas, ¿cómo? En la plazuela, sí. Y era una cita, así como una cita de estas bodas comunitarias, y vamos todos a ver, pues, estaban obligados a ir a ver
¿Por qué? Porque quiero que veas lo que le pasa a los ladrones. Quiero que veas lo que le va a pasar a los herejes. Quiero que veas lo que le pasa a los que no respetan al monarca, al rey, al sacerdote, al gurú. Quiero que veas cómo el verdugo está a la ordenanza del que tiene el poder, en la cima del poder, y quiero que veas cómo se le cae la cabeza para que tú aprendas. El castigo no era para el que le rebanaban la cabeza, sino para el que ve. exacto, para el que ve. ¿Por qué? Porque el que ve se apropia de ello. Se apropia de ello como un ejercicio de miedo. Un miedo ante un poder, pues ya del propio gobierno, del sistema. Entonces, ¿qué pasaba en estos tiempos? Bueno, ya a lo mejor no era como decir, ay, mira, ya sé, llegaron los nuevos lineamientos de la SEP y pues me voy a brincar esta cláusula. No funcionaba así, ¿no? Pero se ha traducido en esto. Se ha traducido en esto. Al final, pregúntate, ¿cómo es que estás actuando día a día? O sea, ¿estás actuando con miedo? ¿Cuántas veces no nos desapropiamos? O sea, dejamos de estar ensimismados por no decir, ay, es que esta pinche vieja, si le digo algo a su hijo, va a venir con la espada desenvainada. Y al rato la comunidad entera se me va a venir encima. Y ya qué decir de toda la bola de chismosos de mis compañeros. El efecto panóptico se traduce en muchas otras cosas. No solamente funciona en ese sentido, funciona en los medios sociales también. ¿Para qué sirve? Bueno, sirve para que nos podamos conducir en armonía, a términos de Hobbes, ¿no? Así como, vamos a construir un gran monstruo para que nos regule a nosotros y ya no te tenga yo miedo a ti de que me vayas a matar, sino que le tengas miedo al otro, porque si me matas, el otro te va a ejecutar. Bueno, se monta desde ese panoptismo, desde ese efecto del panoptismo, perdón. Pero pasa lo siguiente, si nosotros observamos la estructura del lenguaje en la que se vierte a los sujetos infantes, a los niños, imaginen el lenguaje como un río, signos, códigos, significados, significantes, en donde pues, el niño nace y así lo arrojas, no tienes opción porque tú mismo estás dentro de ese río. Ese río del lenguaje sucede algo, se va adhesionando hacia necesidades básicas, principios de placeres, diría Freud. El principio de placer básico, la conservación. Y dentro de la conservación, la ingesta. Y dentro de la ingesta, el simbolismo de la ingesta, que tiene que ver con la apropiación de la madre, con la apropiación del padre, con la apropiación del entorno, con la apropiación de los elementos, con la apropiación de todo este sistema sensomotor. Y con ello, cuando se vuelve el sujeto institucional, aquí 6 años, ¿no? ¿Qué pasa? El chilloteo allá afuera. ¿Por qué? Porque el sujeto lo están sacando de su esquema y ahora va a librar una batalla terrible de identificación. ¿En qué? En la apropiación del entorno. Pero resulta que dentro de esta apropiación del entorno, el sujeto ya tiene construcciones básicas de socialización. ¿Qué es lo que hace el sujeto? Hace un efecto panóptico. ¿Por qué? Chavito avienta la goma. ¿Qué dice el maestro? ¿Quién la aventó? ¿No? ¿Y qué dicen todos los del pueblo? Ahorcarle, a la plazuela, ¿no? Y ahí va todo el chavito, es que estaba jugando, es que el otro me aventó, es que el otro quién sabe qué. Y entonces, el efecto panóptico en sí mismo, el verdugo, a rebanarle la cabeza. Existencialmente, claro. Espero no lo hagan de veras. Ensuciaría demasiado el piso. Pero la limpieza es complicada, ¿no? Ojo aquí, este esquema de socialización lo tenemos troquelado, tatuado, grabado, inscrito en nuestra propia estructura de lenguaje. A esto me refiero con la doctrinización institucional. Ustedes son parteaguas, ejes, desde los fundamentos de la historia, así como la arqueología del docente, son ejes
que ustedes están dentro de la institucionalización, qué chido, ¿no? Algún bono te llegará por eso, pues está bueno, pero no tiene absolutamente nada que ver con la praxis de la esencia, en la esencia, ¿sí? ¿A qué voy con todo esto? Miren, esta era como hace ratito, ¿no? Justo así, en una sociedad falocentrista como la nuestra, ubiquen cómo están, como toda la infraestructura está más o menos así. Ajá. La dirección de las escuelas, por lo regular, tiene que estar en un punto vigía, igual que en la prisión, igual que en el psiquiátrico, igual que en los sistemas de producción de las fábricas. Decía que Foucault estaba medio deschavetado, yo digo que nada más era homosexual, pero no pasa nada, ¿no? O sea, la verdad es que era bastante visionario y bastante complicado, ¿no? Leerlo es muy complicado, no se entiende un Foucault de otro, pero en algo sí tenía razón, algo le estaba sucediendo al sistema, y en ese algo le está sucediendo al sistema se está mermando la esencia misma de las profesiones, y dentro de ellas la docencia. La docencia, desde el ejercicio que se quiera llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque los esquemas de normalización, imaginen esto como una curvatura de Jordan Gauss. Viene uniforme, luego da un salto y luego viene acá. Ok, bien. No vamos a hablar de numerización, no vamos a hablar de matematización, ni mucho menos de finanzas. Pero imaginen esto como una representación de conductas de la vida cotidiana. Pasa algo bien interesante también, ¿por qué? Porque desde donde se ejerce el juicio de la moral, desde donde se ejerce el juicio de lo que puede ser y no, desde donde se ejerce este juicio de los límites, desde donde se ejerce el juicio de tu vocación, porque si se ejerce desde los parámetros de lo otro, algo le va a pasar. Fíjense, se supone que todo lo que está aquí en el centro, bueno, aquí nos faltarían 2 rayitas, pero todo lo que está aquí en el centro es normal. Se porta bien, pone atención, participa, me entrega sus cuadernos, pues no me trae manzana porque eso fue de hace como 3 décadas, pero pues de repente me trae un mazapán, es bien lindo, bien tierno. Ay, sujeto domesticado, qué chido, qué lindo. Ay, no, es que su hijo es muy inteligente, pero es bien canijito, dicen, ¿no? A veces me anda inquietando a los demás, ¿no? Así en palabras bonitas. Yo sé que en esta escuela no se utiliza este tipo de ridiculización al sujeto, hermano. Yo sé que aquí no, pero en otras escuelas sí se usa. Ay, es que su hijo es muy inteligente, pero es muy inquieto. Es un pinche desmadre. ¡Punto! Hablé con él. ¿De qué? ¿De qué? ¿Ya le dijiste de qué? Oh, ay, hablé con su hijo, mamita. ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿Qué es eso? ¿De qué quieres que hable? O sea, ay, es que bueno, es que no, sí es un poco inquieto, ya está por acá. No, ¿sabe qué? Su hijo no me dejó. Hoy, hasta con pincitas. Hoy no me dejó dar clase. Sonrisita así de. Y la mamá, ay, es que ya ve cómo es de tremendo. Y tú, ay, sí, ¿verdad? Che, vieja. Che, vieja. Pues sí. Todavía te quiere esa sonrisa de. Ya saben qué, ¿no? Claro. Qué miedo. ¿Por qué se lleva esta función desde el miedo? Que hay que jugar con lo institucional, pero por supuesto que sí. Las leyes se inventaron para eso, ¿no? Para protegerme a mí del otro. Vamos a jugar con ello. ¿Por qué no? Se supone que quien sabe, bueno, de leyes, sus saberes allá en la abogacía, ¿no? Y de la abogacía, un área en específico, ¿sí? Pero el otro que tienes aquí afuera, o sea, esta fuerza bruta, indomable, que decía yo, ¿y por qué la refiero como una fuerza bruta de la naturaleza? Y es indomable, ¿por qué?
porque ellos forman desde la concepción del padre y madre, pero de ahí a que realmente se monten el traje que políticamente les atribuyeron, o sea, este poder institucional en donde ellos van a determinar qué está bien, qué está mal. Ay, no, es que maestra, mi hijo no aprende así, mi hijo tiene que aprender de otra forma, porque él desde chiquito pues está medio de pocas luces. O sea, pues no inventes. O sea, ¿desde dónde el otro no tiene este saber académico? Se supone que tú lo tienes. Pues tú a la práctica, tú al ejercicio, a la praxis de la vocación. Ajá. Para todo lo demás, por supuesto, decimos, es que, no, esto es, hace 30 años se decía una palabra, y era casi un término de diagnóstico, así como hoy se juega burlescamente con el término, ay, es que es hiperactivo. ¿Qué cosa es eso? Al día de hoy, un solo psiquiatra no me ha podido explicar qué es eso. Desde las bases biológicas, fisiológicas, científicas, no saben qué es. Algunos creemos que no existe, es otra cosa. Ajá. Sin embargo, para todo esto, claro, si no produces aquí, vas a producir acá. Ajá. Porque las pastillas estaban en 700 baros también. Digo, son efectos a considerar. Si no produces desde aquí, pues vete haciendo a la idea de que vas a producir desde acá. Si no eres autónomo e independiente para producir aquí, alguien se va a tener que hacer responsable para que lo que tú tenías que producir lo produzca otro por ti. Y para ello vamos a tomar esta fuerza indomable, pero ahora de docentes, en esta doctrinización institucional. ¿Por qué? Porque alguien le tiene que decir que es lento y de pocas luces, y entonces, mamita, ¿sabe qué? Su hijo es hiperactivo. Sí, hace 30 años le decían ingobernable, ahora le dicen hiperactivo. Bueno, ya llámale como quieras, me van a decir de otra forma. El chiste es que hay un varo por ahí de por medio. Ajá. Órale, vámonos a Secosán, vamos allá a Zacatenco. Súbete a la báscula, un clonazepam. ¿Y cómo se portó mi hijo? Pues, se durmió un rato. Sí, estaba babeando, pobre. Pero por supuesto, ay, todavía sigue medio inquieto. Métele un Prozac. Ay, no, mejor meterle otra cosa que con eso entiende mal. Pues sí. No. O sea, pues cada quien a su función. Ya me tocará, ojo aquí, desde esta perspectiva está propuesto la próxima semana tener un primer acercamiento con padres de familia. Igual con las mismas, desde esta perspectiva, de una forma amable, digamos. Es amable. No se puede ridiculizar a nadie. O sea, hablarles de papitos, mamitas, es que su bebito con amor. No, para burlarse de ellos, yo creo que ya se ha burlado mucho la sociedad. Ahora vamos a hablar de temas interesantísimos y voy a hablar justamente de esta función, la función socioafectiva del infante en esta desapropiación la próxima semana, y que tiene que ver con esto, porque si no se desliga de allá, no se desliga de aquí. Y si no se desliga de aquí, tampoco se desliga de allá. Y entonces estamos como un muégano. Ya no sabemos, sí, conocen los muéganos, ¿no? Bueno, pues ya no sabemos cuál es la primera pieza y cuál es la última, pero el chiste es que estamos hechos una pelota ahí, ¿sale? Entonces, la idea es como irle dando este flujo a las temáticas, ¿no? Habrá quien caiga el 20, habrá quien no le interese, habrá quien diga, pues estuvo chido, ¿no? Habrá quien realmente le dé como su seguimiento, cada quien, ¿no? Pero fíjense, al final, dentro de todo esto, de lo normal y lo anormal dentro de las conductas, pues cada vez se empieza a estandarizar más. Y no es que tú no lo debas de hacer, ¿no? Pues al final sí. ¿Por qué? Porque tú estás dentro de una institución. Pero si dentro de esta normalización, esta institucionalización, todo este cúmulo de lineamientos te caen como una losa encima de ti, de tu práctica docente, no, pues ya mejor ni hablamos. ¿Por qué? Porque estás por debajo de los intereses de un otro imaginario. Ni siquiera es un otro real, es un otro imaginario. Ajá. Bien, les comparto esta y ahora sí me voy hacia el tema específico de la vocación. ¿Qué es vocación? Si nos vamos a la base de la palabra, a la base etimológica, esta reconstrucción del vocablo,
significa llamado de Dios. Eso significa. Punto y se acabó. O sea, lo que fuiste llamado a hacer. Ajá. Para lo que naciste. Para esto, pues ya tendríamos que meternos en otras áreas ahí del espíritu, la voluntad, el alma, la fe. Ajá. Desde el sujeto, desde el sujeto, desde el ser en esencia. Ajá. ¿Por qué? A saber cuáles fueron las circunstancias sobre las que elegiste tu carrera. ¿Quién sabe? Tal vez fuiste con allá afuera del Metro Hidalgo y por 50 pesos el del tarot te dijo: métete a la carrera de pedagogía porque ahí vas a encontrar el amor de tu vida. Pues venga, elegí carrera. Tal vez desde chiquito o chiquita dijiste: yo quiero enseñar. Tal vez dijiste: sí, yo quiero estar con niños, yo quiero estar jugando y en ese juego quiero enseñarles, quiero instruirlos. Ok, bienvenido, el llamado de Dios, ¿no? ¿O no? O tal vez en una de esas crisis existenciales de finales de la adolescencia, alguien te dijo: estos brothers, no manches, les dan vales, vacaciones, bonos, pues se la vive de la hueva total. Y tú te lo creíste. A veces pasa, pero bueno. Ya me salí. Eso sí les dio risa. ¿Quién sabe? O sea, a saber Y te veo lo que te de las circunstancias, de las circunstancias que te hicieron tomar esta decisión que viene de fondo. Ojo, si fue desde un otro externo, pues es cuestionable, ¿no? Y también es remediable. ¿En quién? En cada quien, ¿eh? En cada quien. O sea, pues lo mío es vestirme de lentejuelas por la noche. Date, que no. ¿Ah? Y lo cual no está peleado uno con otro, ¿no? Descansas con los padres. Al final, cada quien sabe cuál es el ejercicio de su vocación. ¿Por qué? Porque esto se siente desde el espíritu. Es una epifanía y utilizo este cuadro de Caravaggio del 1600, que es la vocación de San Mateo. Ah, por cierto, no me pagan como regalías por esto, pero en el Munal el 22 de febrero va a inaugurarse la exposición de Caravaggio. Ajá. Entonces, si pueden darse una vueltecita. Miren, otro beneficio de ser maestro: les hacen descuento. Van a la Cineteca y les hacen descuento. Hasta en el camión. Ay, con razón se eligió la vocación docente, ¿no? Sí, en vez de pagar 50, pagas 30. ¡Yay! ¿No? En este pasaje bíblico, por supuesto, Jesucristo entra a una taberna. No menciona ni dice nada. Solamente señala a Mateo, y Mateo tiene esta epifanía, tiene esta dilucidación en su alma desde el llamado de Dios. ¿A qué? A profesar. Se me hizo muy ad hoc como utilizar esta pintura para ustedes. ¿Por qué? Porque es eso. O sea, pregúntate, bueno, o sea, ¿por qué estoy aquí para empezar? Cierto, pues hoy es consejo técnico, no programé muchas cosas de estas, mucho menos ver este tipo de los pelos parados aquí que me estuviera diciendo quién sabe qué tantas cosas. O sea, ok, sí, pero este es el resultado inevitable de una decisión tomada anteriormente. Pregúntate si fue la mejor de tus decisiones, y si fue la mejor de tus decisiones, ¿por qué no? O sea, reconcientízate en este sentido y vuelve a tener otra epifanía. A lo mejor, o sea, sí, ya estoy aquí, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Hacia dónde me dirijo? O me voy a meter a la capacitación de la Rosa de Guadalupe por la tarde. No sé. Cada quien hace lo que quiera con su vida. Pero lo que sí es que si lo haces desde la esencia misma del sujeto, bueno,
Otra cosa va a pasar, lo decían hace rato, el placer, ¿no? El gusto por hacer. Les voy a recitar una cita. Quien quiera leer esto lo lee. Pero me gustaría citarles algo de Alain Groschen. Salud. No, el apellido es raro. Groschens, Espérate, algo así. Ahorita se lo tengo aquí en la bibliografía. Es más fácil que lo lean a que yo se los pronuncie, ¿vale? El texto es de El Santo Pedagogo y es, por supuesto, una crítica política que se fundamenta en 1703 y es la base única de la estructura de la docencia como se conoce el día de hoy. Desde la perspectiva psicoanalítica se cree que se debe de romper con esta imagen, porque si no, la docencia como tal se puede extinguir como profesión, como acto, como este oficio de hacer. Leo rápidamente. Ya, acá. Yo ya tengo dudas si esa Epifania vino de arriba o de abajo. Se levantaron los alumnos. El maestro se inclina ante el crucifijo, reza un momento y llega a su asiento. Todos juntos, dicen entonces, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios, y comienza la lección. La primera de las virtudes de un buen maestro, entre las 12 que enumera este texto que les digo, escrito en 1703, aquella de la que depende lo esencial de su poder de amo y maestro, es la humildad. Un buen maestro será humilde de espíritu, conocerá muy bien su propia bajeza, será humilde de corazón y amará su abyección. Métase en bajos sentimientos de sí mismo y no se crea útil para nada, considerando que Dios se sirve de usted como de un vil instrumento y que solo es digno de atraer su maldición. Para los hermanos que son los que están en las escuelas, harán la función de maestros. Juan Bautista Lasalle compuso un breviario de las 10 prácticas de mortificación. Aborrecerás los placeres renunciando con fuerza a ellos. Crucificarás tu propia carne y tu espíritu de manera semejante. De todas las maneras sufrirás y por todos indiferentemente. No los voy a leer las 100 y tantas páginas, pero es un extracto. Alain Groschen, ahorita se los digo. El Santo Pedagogo es un texto increíble, increíble. Si tienen oportunidad, de verdad, échense un clavado ahí. ¿Por qué? Porque en este texto todavía se alcanza a percibir cuál fue la instrumentación de la doctrina. ¿Por qué de repente existía una iglesia? Bueno, han existido varias iglesias, ¿no? De las más fuertes, el catolicismo y el cristianismo en aquel entonces, pero políticamente se fractura al catolicismo y se extrae esta fuerza de dominio al pueblo, pero a través de una falsa doctrina. Ni siquiera era la doctrina eclesiástica, era una doctrinización. ¿Para qué? Para que se pudiera ejecutar justo la operación de esta nueva, ¿cómo se llama? Esta reforma, ¿no? Esta nueva reforma, que en su momento fue la revolución industrial. Al final, pues era para eso, y está bien que así sucediera. ¿Por qué? Porque si no la gente se iba a quedar fuera de, anormal, o sea, como primitivos. Entonces, sí había que utilizar una fuerza, no existían las instalaciones, entonces se tomaron las instalaciones de las propias iglesias para llevar esto a cabo. Pero esto fue una instrumentación del Estado, no hay que confundirnos. Al profesor, como se le conoce, sí, está desde los sumerios la docencia, pero el profesor institucional, como se le conoce a partir de aquí. 30 centímetros de un escalón en donde va a tener su escritorio y va a poder ver a todos. Y bueno, en ese entonces era muchísimo más severo. Las manos no pueden estar en las piernas porque pueden tener malos pensamientos masturbatorios. Entonces las manos tienen que estar en los pupitres. De ahí